Bien, ya hemos vuelto. Se me cortó porque, como les dije, el tiempo nos pisó. No tengo audio. ¡Ah! Bien. Ahora sí me escuchan todos. Yo creo que sí. Si alguien no me escucha. Ya. Sí, doctor, se escucha muy bien. Perfecto. Entonces, continuemos. Como les decía, en esa imagen que ustedes ven, ya se ve una luxación con arrancamiento del ligamento. ¿Ya? El ligamento en una radiografía no se puede ver, pero sí podemos ver el hueso a donde estaba sujeto el ligamento. ¿Ya? Esta punta que ustedes ven acá, este triangulito, es un retazo de hueso, ¿ya? Que viene de esta área de acá. ¿Ya? Entonces, el ligamento que se ha arrancado, ya es un ligamento que viene desde acá hasta acá. Entonces, esta parte de acá se ha arrancado y es lo que estamos viendo en este punto. Ya, como pueden ver en esta imagen, se puede ver que esta superficie que debería estar en contacto con esta, están bastante separadas y se nota claramente ahí el arrancamiento del hueso. Bueno, ese por ejemplo es un caso de un paciente que estaba jugando fútbol, ¿ya? Y en uno de sus movimientos sufre un intenso dolor de rodilla y el kinesiólogo del equipo y los propios compañeros, como siempre, al creer que es una luxación, trataron de acomodarla generando más dolor. ¿Ya? Incluso ese arrancamiento que ustedes ven puede haber sido producido porque trataron de acomodarlo de forma forzada, ¿ya? Sin las técnicas adecuadas para hacerlo. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, tuvo que entrar al quirófano inmediatamente, principalmente que como era jugador, pues más rápido tenemos que procurar resolverlo porque forma parte de su profesión. Esta es una luxación de cadera. En algunas luxaciones son difíciles de ver incluso en las radiografías y hacemos otros estudios. En este caso es una resonancia magnética. Ya ustedes pueden ver hacia la derecha una articulación en buenas condiciones, ya para que lo comparen, y en este otro lado, hacia la izquierda, vemos que hay pérdida de contacto entre estas dos superficies, ¿ya? Entonces, esto es una luxación de la cabeza del fémur. Esta luxación ocurrió en un accidente de moto, en el cual el paciente incluso después se paró, trató de caminar, sintió dolor en la cadera, perdón, pero no le tomó mucha importancia. Sin embargo, luego de que lo subieron a la movilidad para trasladarlo, ya no pudo mover más la cadera. Ya tuvimos que hacerle radiografía y en la radiografía no se notaba con claridad la luxación. Tuvimos, por lo tanto, que hacer una resonancia y ahí se notó claramente la lesión. ¿Ya? Bien, entonces eso para que vayan viendo. Aquí vemos, ya, este es una resonancia magnética con reconstrucción en 3D. También podemos hacer lo mismo con tomografías, pero esto es un poquito más para que vean cómo es una luxación. En este caso, esta parte de la cabeza debería estar en esta zona, ¿no? Bien. Otro.
Esta es una luxación bien. Es una luxación en la muñeca. Ya. A ver, les voy a mostrar. La luxación se observa en la separación que ustedes ven acá. ¿Ya? Esa área separada ha perdido contacto. Incluso en esta que ven a la izquierda se nota mayor separación, como pueden ver, de las dos superficies de contacto. ¿Ya? Aquí en esta lateral vemos la separación acá. Cuando nosotros vemos que hay una separación de los dos huesos, a eso nosotros le vamos a llamar una luxación, porque para que quede así, aun cuando parezca que estuviesen en su posición, es porque ha habido ruptura de ligamentos y el hecho de que las superficies no estén en contacto es lo que define a una luxación. Esta es una luxación también de muñeca, en la cual vemos a este huesito, que es el semilunar, que se ha salido de esta parte, que es el hueso grande en la muñeca. Entonces, esto se debió a una caída. Ya esa articulación se hinchó tanto que en la radiografía no se podía reconocer a detalle si era una fractura o una luxación pura. Ya, por eso tuvimos que hacer el estudio que están viendo ahí, que es una resonancia magnética, para poder determinar con precisión. Ya, en este caso, como una luxación, simplemente se hace un procedimiento quirúrgico para reacomodar en su posición y suturar los ligamentos que se han roto, porque para que esto haya ocurrido, tuvo que haber varios ligamentos rotos. Sí, perdón. Viendo esta luxación y van al quirófano, ¿pueden volver a mover los huesos, todo normalmente, o tiene complicaciones? Sí, Por ejemplo, de la rodilla, mi primo es futbolista y le operaron, miren, 2 veces y hasta ahora él siente todo el dolor y todo y no puede mover, doblar la pierna, ¿no?, de la rodilla, y tiene que usar algo como una venda para que no la busque dolor, y eso que ya 2 veces lo han operado. Sí, mucho depende de cuán grave ha sido la lesión, de cuántos ligamentos se han lesionado, ¿no? Por eso es urgente hacer el diagnóstico con estudios de imagen para estar seguros qué es lo que tenemos, y cuanto más pronto se haga la intervención, mucho mejor. Ya por eso les mencionaba ese ejemplo de la rodilla de ese paciente que todo se empeoró porque quisieron acomodarlo. ¿Ya? Ahora, en el caso de los futbolistas, es muy frecuente que se lesionen los ligamentos cruzados, ¿ya? Y en ese caso, cuando se opera, lo que pasa es que el ligamento suele reducir, o sea, como se ha roto, y cuando lo costuramos, ya no juntamos así, porque eso no va a pegar. Entonces solemos colocarlo un poquitito así. Ya, eso hace que la longitud del ligamento sea más corta. Ya, eso reduce, por lo tanto, la funcionabilidad de la articulación y suele generar dolores en el recuperatorio. En algunos pacientes, con hacer fisioterapia para ayudar a que el ligamento se vaya elongando de forma natural, pudiesen recuperar la movilidad completa sin dolor. Pero en algunos casos, la misma cicatriz del ligamento es tan rígida que no permite que el ligamento se estire. Y en esos casos volvemos a operar para hacer una elongación quirúrgica del ligamento, que hacemos un corte especial para poder alargar ese ligamento.
¿ya? Pero al hacer eso, el ligamento queda más debilitado, porque es como si yo lo cortase. Vamos, si el ligamento está así, entonces lo que vamos a hacer es hacer esto, ¿ya? Y entonces la superficie de tensión del ligamento está reducido, lo cual suele hacer que esté más frágil a cualquier tipo de lesión. Entonces, principalmente, si la articulación dañada tiene que ver con la actividad principal de la persona, ya la recuperación debe ser mucho más estricta en cuanto a ciertos aspectos. Y es lo que a veces nos cuesta convencer al paciente. Por ejemplo, en el caso de una rodilla, la recuperación va a ir desde 3 a 12 meses. Y eso, a menos en un futbolista, teniendo en cuenta que ellos dependen de la capacidad de movimiento de esa articulación, puede hacer que ellos vuelvan antes del tiempo de recuperación a tratar de hacer que la articulación trabaje, y a veces al hacer eso la arruinan de forma definitiva. Ya en algunos casos la lesión puede quedar con una secuela de por vida. ¿Ya? Entonces, por eso es importante hacer un buen diagnóstico y una intervención rápida. Bien, no sé si eso responde a tu pregunta. Si no, puedes volver a hacer de nuevo sobre el mismo punto algún aspecto. Gracias, Listen, porque es muy bueno aprender esto, digamos. Pero en la pregunta dice, a ver, una persona que practica el fútbol tiene más probabilidad de sufrir luxación en el pie. ¿En el atletismo? Bueno, en el fútbol, la articulación más lesionada suele ser la rodilla, en primer lugar, y en segundo lugar, el tobillo. Hay probabilidad del pie y de cualquier otra articulación por caídas, pero es más frecuente rodilla y tobillo. Ahora, en cuanto al atletismo, depende de qué área del atletismo. Como sabes, el atletismo tiene muchas áreas, ¿ya? Si es que estamos hablando simplemente de fondo, significa que carreras, ¿ya? La articulación más lesionada sí suele ser el pie, pero más que todo esguinces. Y en caso de caídas, muñecas, ¿no? Las muñecas suelen ser las más lesionadas. Bueno. Esa imagen que les estoy mostrando es una luxación congénita de cadera. Eso es para aclararles, ya, porque este tipo de luxación no es una luxación producida por trauma, no es la clásica luxación por una caída, un mal movimiento, sino es una luxación de nacimiento. Hay niños que nacen con la cadera luxada. El mecanismo de por qué ocurre eso todavía no es bien conocido. Eso porque siempre hay las preguntas sobre si es por la posición o alguna cosa. No sabemos muy bien por qué se produce actualmente. Algunas teorías hablan sobre un retraso del desarrollo de los ligamentos de esa región, pero no se ha llegado a confirmar en su totalidad. La cosa es que estos niños nacen con esta luxación y como el niño no camina hasta después de los 6 a 12 meses, entonces no nos solemos dar cuenta. En teoría, cuando el niño nace y un pediatra experto lo examina, pudiese diagnosticar una luxación de cadera congénita en su primer examen. Sin embargo, en unos casos incluso será difícil diagnosticarlo. Y recién nos daremos cuenta cuando el niño empieza a caminar y vemos que camina como cojeando, como que una pierna es más corta que otra. Como es de nacimiento, no hay dolor. Simplemente la articulación se va a adaptar a la posición que ha tomado y veremos como síntoma principal la cojera. Es importante siempre tratar de reconocer esta luxación en los recién nacidos simplemente colocando un piecito al lado del otro, estirándolos los dos y viendo que los dos tengan la misma longitud, ya que si uno es un poquito más corto, hay que sospechar de esta luxación.
ya que cuando se le diagnostica más temprano, simplemente serán unos yesitos por un tiempo que hará que se acomode sola la articulación, pero cuando ya pasa mucho tiempo, cuando ya está caminando el niño, tendremos que operarlo y por lo tanto nos complica las cosas. También hay que tener en cuenta las personas que tienen ligamentos muy elásticos, lo que se llama hiperelasticidad, que puede ser algo normal, como también estar presente en algunos síndromes, como el síndrome Marfan y otros, donde los ligamentos de por sí son más elásticos que cualquier otra persona, ¿no? En esos casos, por ejemplo, estamos viendo esas fotitos de dos niños que tranquilamente se les está luxando las articulaciones sin ningún problema porque a ellos no les duele, porque sus ligamentos son muy, muy elásticos. Y esa radiografía que ven es para confirmar que sí hay luxación, pero el niño no está sufriendo de eso. Bien, aquí vemos otros, ya para un poquito, ustedes vayan aprendiendo a reconocer. Bueno, no sé qué le ha pasado a esto, pero se los voy a mostrar de otra manera acá. Sí, porque si no... Ya está. Bien. Entonces, ahí ven, esta es la que estábamos viendo. Otras luxaciones, más que todo para que aprendan a ver que la clave para diagnosticar una luxación es ver esa malformación del área afectada, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ven este dedo, miren, sigue continuidad, la línea de la superficie. En cambio, en este caso, vemos que aquí hay una entrada y sigue la superficie, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, hay luxación. Lo mismo en este caso, vemos que esto debería seguir así, pero aquí se nota claramente el hueso sobresalido o brotado. En este caso también, esto que ven acá, esa bola que ven desplazada a un lado, es la famosa rótula, pero como ven, está luxada hacia un lado. Y esta radiografía nos muestra un poquitito cómo se ve el desplazamiento de la articulación. Aquí vemos otras. Esta es otra luxación de hombro, donde vemos también esta superficie que debería estar acá, ¿no? Entonces hay desplazamiento. Lo mismo acá, esta superficie que ven acá debería estar ya un poquito más hacia arriba, y eso es porque esto que ven se ha desplazado hacia la parte posterior. Esta es una luxación de columna cervical, donde ustedes ven que esta superficie, que está en contacto con esta, también se ha perdido, ¿ya? Bien. Aquí vemos más radiografías y estudios con lo mismo, ¿ya? Aquí vemos, a ver, un ratito.
Ya, acá. Esta superficie que ven acá debería estar acá. Ya. Bien. Aquí hay alguien que no ha podido entrar. Bien. Esta de aquí es una luxación. Ya. Miren, este caso es un caso que tuve hace un tiempo. Es una radiografía, perdón, son fotos del mismo paciente. De aquí, por eso que yo a veces no les aconsejo los famosos cuchis ni los famosos hueseros, les dicen, porque siempre nos complican la vida con estos casos. Este es un paciente que cuando vino originalmente estaba como lo ven en la fotito de la izquierda, ¿ya? Entonces, como pueden ver, se ve tranquilamente la luxación, es obvia porque hay ese desplazamiento, como ven, hacia un lado, pero se puede ver que no hay un grado intenso de inflamación y el paciente lo estaba tolerando bastante. Eso es porque ya se había luxado anteriormente y como les dije, los ligamentos a veces ya se estiran, ¿no? Y eso entonces acomodándolo y de repente sacando radiografías bien y viendo si requiere que el ligamento se lo repare, no ha habido mucho problema. El problema es que él se fue al famoso huesero con cuchi y se hizo poner el cuchi y ahí está el resultado. Ya como pueden ver, la piel con bastante sufrimiento, ya incluso pudo haber hasta perdido el pie, ya que lo descuidó y como ven, la piel empezó a sufrir por el grado inflamatorio y por la presión que le generó el cuchi en ese lugar. Este paciente, cuando ya él aceptó que nosotros podamos intervenir, le sacamos radiografías y efectivamente uno de sus ligamentos había estado arrancado, ¿ya? Pero no de esta lesión. Probablemente en lesiones anteriores ya se lo había hecho eso, como no se hizo atender, cicatrizó de esa manera. Por eso era inestable la articulación y por eso vemos que aquí no hay tanta inflamación inicialmente. Después tuvimos que operarlo, reacomodar y bueno, es la radiografía posterior al procedimiento. ¿Ya? Para que vean cuán importante a veces es acudir al médico a que le vean esto. Este es unas luxaciones de hombro para reconocer un signo que es muy común, que nosotros llamamos el signo de la charretera, que es cuando vemos que se pierde la continuidad del hombro. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño hundimiento y eso nos indica que hay luxación de hombro. En este se nota mucho mejor, como pueden ver, se nota aquí esta entrada y eso nos indica que esa es una luxación de hombro. ¿Ya? Aquí unas cuantas más. La misma, la del hombro, que les decía, pero aquí está con su radiografía, donde se ve el desplazamiento del hueso. Y esta de acá es una luxación expuesta, ya no es fractura. El hueso se ha salido de su lugar, pero la intensidad de la caída, porque esto es porque cayó sobre ese dedo, hizo que el hueso rompa la piel y se exponga. ¿Ya? Entonces, no es fractura, es una luxación expuesta que a veces puede ocurrir como complicación. Esto obviamente es quirúrgico y siempre debe ser metido lo más pronto a quirófano, ya que el hecho de que el hueso salga afuera va a hacer que la probabilidad de infección vaya aumentando cada vez más con el tiempo. Ahí ven su radiografía para confirmar que era una luxación, porque cuando vemos esto
tenemos que descartar por completo que no haya una fractura, ¿ya? Y en este caso era una luxación pura, pero expuesta, ¿ya? Bien, aquí otrita más, ¿ya? También una luxación en los dedos, estos por caídas. Esta imagen que ven acá es cuando ya se lo ha acomodado, y esto que ven ahí es lo que les decía, ya el inmovilizador, pero con metal, ¿no? Por eso sale ahí en la radiografía. Ya. Bueno, y otras más de hombro. Esta, por ejemplo, miren, hay una luxación de 4, perdón. Los 4 huesos, los metacarpianos. Ya. Este es un paciente de la empresa petrolera y ya trabajan con unas llaves gigantes y esa llave se desprendió y él, para defenderse que no le golpee la cara, puso la mano y casi todo el golpe fue en la mano, produciendo una tremenda luxación de la mano. Más bien hay fractura, pero igual este tipo de paciente es quirúrgico, porque hay que reacomodar los ligamentos que se han roto en ese caso. Bien, entonces, eso sería varios fotitos para que ustedes puedan ver un poquito eso y así también vean lo que nosotros vamos viendo. Bueno, ahora sí ya creo que funciona. Bien, vamos a ver ahora la lesión de los huesos, que en este caso ya estamos hablando de pérdida de continuidad de los huesos. A esa pérdida de continuidad de los huesos le llamamos con nombre de fractura. Es cuando el hueso ha perdido su continuidad. Puede ser de forma directa, cuando el golpe ha sido directo sobre el punto fracturado, o indirecto, cuando el golpe ha sido en un lugar distante al punto fracturado. Por ejemplo, cuando hay caídas, podemos caer parados, ya el punto de impacto sería el talón, pero la fractura puede ocurrir arriba en el fémur. ¿Ya? Cuando la fractura es completa, ya se suele llamar fracturas, y cuando son incompletas solemos usar el término de fisura. Pero una fisura es una fractura incompleta. ¿Ya? Bueno, podemos tener fracturas abiertas, también llamadas complicadas, cuando el hueso sale afuera, cerradas o simples, cuando, sin importar cómo está roto el hueso está dentro y la piel es intacta. Bueno, fracturas múltiples, cuando hay varios fragmentos, y fracturas incompletas, cuando el hueso no se ha roto por completo, lo que se le llama comúnmente fisuras. Las causas, para que el hueso se rompa, tiene que haber mayor intensidad de energía, ya que el hueso puede soportar incluso grandes potencias de energía. El hueso, inicialmente cuando sufre un golpe, se dobla, porque el hueso, aun cuando parece duro, tiene cierto grado de elasticidad. ¿Ya? Entonces, si este fuese el hueso, yo recibo un golpe, el hueso va a doblarse un poquito y va a volver otra vez a su posición. Por lo tanto, para que este hueso se rompa, debemos superar su capacidad de elasticidad del hueso. Entonces, este se romperá. Las principales causas de fracturas son caídas. La mayoría caídas al caminar, tropezones como le decimos, pueden ser caídas de altura, impactos directos, golpes, peleas, accidentes de tránsito, también accidentes de coche, moto, en maltratos, tanto familiar como infantil, y en los ancianos muy frecuente por caídas incluso pequeñas. También debido a actividades repetitivas, lo que decía hace rato, las fracturas por estrés. ¿Ya? Por ejemplo, justamente esta semana pasada atendí
a una paciente policía que estuvo caminando y parada casi 24 horas con un intenso dolor en la pierna, y cuando sacamos la radiografía tenía una fisura, y eso es una fractura por estrés. En cuanto a los síntomas, va a ser muy parecido una luxación o un esguince grado Disculpe, 3. doctor, una consulta. ¿Sí? Escucho. Esa fractura que usted dice por estrés, ¿puede dar en cualquier parte del cuerpo como en la paleta? Sí, la cosa es que vos le des una sobrecarga al hueso, pero la sobrecarga tiene que ser constante o repetitiva. Ya, por ejemplo, cuando caminan mucho, el golpear tanto Lo que pasa el es que pie, tengo ¿no? Ya lo que pasa es que tengo una vecina que trabaja, ella cocina, limpia una casa de 2 pisos, hace de todo, y ayer vino a pedir que le ayudara porque dice que le duele bastante la paleta y no puede mover la parte de todo lo que es Bueno, atrás la parte de la paleta porque le duele bastante, entonces yo no sabía qué decirle, digamos. bueno, pudiese ser, ¿no? Lo único que le recomendé fue que vaya al médico. Claro, esos casos que no son fáciles de reconocer, siempre es bueno que sean examinados, porque en su caso sí pudiese ser una fractura por estrés, pero también pudiese ser lesiones musculares, desgarros por la sobrecarga en el trabajo que ella está haciendo, ¿no? Bueno, y dependiendo qué es lo que ella nos cuente, pudiésemos sospechar una otra cosa, y si es necesario, en una radiografía pudiésemos ver esa fractura, si es que hay. Pero está bien lo que has hecho. Ok, doctor, muchas gracias. Bien, entonces, las fracturas, el dolor va a ser bastante intenso. Ya, de entrada va a haber deformación de la zona muy notoria, ya, y bastante evidente. Y lo que nos va a ayudar a diferenciar de una luxación es que esta deformación se aleja de la articulación, ya que acuérdense que he dicho que cuando está cerca de la articulación pudiese confundirse con la luxación. Pero si vemos, por ejemplo, una deformación a la mitad de la pierna, eso obviamente es una fractura. No hay cómo confundirlo con ninguna otra cosa. Va a haber impotencia funcional total, significa que no va a poder mover ni distalmente, no significa que si la fractura ha sido en el fémur, no va a poder mover ni los dedos del pie. La extremidad se va a cortar, ya comparando siempre con la del otro lado. ¿Ya? Siempre cuando uno tiene dudas, debe comparar con la que está al otro lado para así poder determinar si hay o no hay una deformación o acortamiento en este caso. Se puede sentir una crepitación o crujido. El mismo paciente te puede decir que sonó el hueso, o cuando uno pone la mano solario y mueve ligeramente un poquito, se siente como truenan las superficies rotas. Sin embargo, hacer esto no les aconsejo si no tienen experiencia, porque obviamente le ha producido dolor al paciente, podemos complicarlo. Pero si es una sintomatología y si el paciente te lo cuenta, pudiese indicar una fractura. No haber una movilidad adecuada, ¿ya? Y en caso obviamente de que sea abierta, va a ser claro porque vamos a ver los fragmentos del hueso afuera. Bien, ¿qué vamos a hacer en una fractura? Lo primero, inmovilizar inmediatamente en la misma posición que se encuentra. No debemos de cambiarlo ni tratar de reducir. Peor si es fractura, porque al tratar de hacer eso podemos romper algún nervio, porque el vidrio roto, perdón, el hueso roto es como vidrio roto, es filudo y por dentro va a romper lo que pueda. O incluso una fractura sencilla la podemos convertir en una fractura complicada al hacer que el hueso se salga afuera. Entonces es mejor, tal como se le encuentra, en esa posición, inmovilizarlo con lo que tengamos a mano. Trasladarlo rápidamente a un centro de salud y en este caso no es aconsejable dar ningún tipo de analgésicos porque estos pacientes vamos a meterlos a quirófano lo más rápido que podamos.
¿ya? Raros son los que simplemente serán un yesito. En la mayoría de las fracturas son quirúrgicas para tratar de hacer una mejor recuperación del paciente. En caso de que sea expuesta, y eso se aplica también a la luxación expuesta, ese hueso que ha sobresalido no hay que volver a meterlo. Hay que envolverlo en una gasita, mejor si es estéril, con solución fisiológica, o sea, humedecida en solución fisiológica para que no se seque el hueso y no se muera. Y así trasladarlo hasta el lugar donde va a ser atendido. Bien, en 3 minutos se va a cortar, pero me falta hablar de algo que nos va a tardar unos 10 a 15 minutos, que es el síndrome compartimental. Entonces, vamos a entrar a la cuarta sesión, que está ahí como parte 4 de anexos, que también se le he compartido, para que entren ahí para continuar. Mientras tanto, si hay alguna pregunta sobre las fracturas, preguntas. Doctor, Sí. buenas noches. Sobre los esguinces de primer, segundo y tercer grado que estábamos hablando al principio, es que no me dio tiempo de preguntar. ¿Es normal o es, no sé cómo la pregunta hacerla, que cuando tenés un esguince de segundo grado y te haces la curación, el enyesamiento y todo ese tipo, que se queden secuelas? ¿Dolores? Sí, puede quedar. Por eso le decía que en el segundo grado, además de inmovilizar con yeso o otro tipo de férula, se necesita fisioterapia para la recuperación, porque el ligamento... Lo digo porque yo en mi caso tuve eso, pero me enyesaron el pie, hice todo el tratamiento y todo eso, pero aún así y eso que ya le hablo de hace años y sufro de dolor. Muchas veces no puedo usar ni taco. Ya. Es que había ser de repente, hasta pudo haber sido un grado 2, pero en el cual el ligamento estaba sobrepasando el 50% de la ruptura, del espesor del ligamento. Cuando es así, a veces queda una franja delgadita, el ligamento, que no tolera mucho trabajo. Ya, en ese caso, cuando estaba usted en recuperación, la evaluación con el traumatólogo era importante, porque si él veía que no estaba recuperando, debió haberle recomendado de repente cirugía para reparar el ligamento. Claro, error mío, no volví, ya yo hice todo lo que el médico me dijo y la verdad no volví porque tenía que volver al trabajo. Pero en teoría, palabras, bueno, para que uno entienda, el doctor, me acuerdo, en esos años me dijo, es como que cuando usted quiebra el hueso del pollo y queda frisuritas, así se ha hecho su hueso, me dijo. Entonces y usted debió ver de repente hasta arrancamiento. Sí, la verdad es que... Debió haber sido quirúrgico de repente. Bueno, de todas maneras, como ya pasó tiempo, es difícil ya reparar eso. Y simplemente, como recomendación, es no darle mucha sobrecarga a esa articulación. Bien. Hay otra pregunta, dice, ¿el dolonobrión ayuda a los esguinces? Bueno, el dolonobrión tiene un analgésico y una vitamina. En este caso, las vitaminas del complejo B no sirven porque no es una lesión del nervio, es del ligamento. Pero el analgésico sí te va a ayudar con el dolor. Pero en ese caso sería mejor usar uno puro, como el diclofenaco o el ketoprofeno, como les mencionaba hace rato. El otro te da vitaminas, pero no te van a servir para ese tipo de lesión que tienes. Bien. Entonces, nos vemos en la sesión 4. Vayan entrando, ¿ya?